Nada, pues Kim va a hablarnos sobre la importancia del agua en la elaboración del café en esta sesión. Algo ya nos ha avanzado en la mesa redonda que hemos tenido antes de comer. Y bueno, ya sabéis todos que es un mega crack en esto del café de especialidad, uno de los mayores conocedores en todo el mundo. Forma baristas de forma online, ¿no? Y luego tiene ese blog de ahí, que es el blog de café en español más leído del mundo. Pues, con esto yo creo que, bueno, ya como le conocéis bastante, pues... Gracias, mira, bueno, mira, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos que estáis aquí. No sé si hasta qué punto trabajáis con café o con cacao, ¿vosotros? ¿Nosotros? ¿Sí? Yo con café. Café, vale. Sí, ¿Y ustedes aquí? yo como cacao y trabajo con café. Bien. A mí me pasa lo mismo. ¿También lo mismo? ¿Ustedes, señor? Yo lo ¿Lo delegas? Luego. Bien, este es el mejor trabajo que hay. ¿Usted? ¿Escucha bien? Médico, entonces nos va a decir también sobre el agua, ¿no? El agua también seguramente es muy importante a la hora de mantener la salud y sobre todo en el tema de café. A mí me gustaría hacer una charla muy pequeñito y luego escuchar también vuestras opiniones de experiencias en relación de agua-café. Lo voy a hacer un poco más técnico, como aquí hay personas que veo que somos del sector profesional, ¿sí? Lo voy a hacer un poco más técnico, un poco más explícito y la idea es primero daros una pequeña visión sobre, sí, bueno, el objetivo es cómo influye el agua sobre el aroma, el sabor, ¿sí? La acidez y el cuerpo en el café, ¿vale? Porque al final lo que buscamos es un muy buen sabor, ¿sí? Lo que buscamos es una experiencia sensorial agradable, pero todo eso tiene que ver con cómo extraemos los buenos sabores del café que tenemos disponible, ¿sí? Todos sabéis que en el café, cuando tú tuestas café y mueles café, una cierta parte de este café es soluble en agua, ¿ok? Pero otra parte no es soluble en agua. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando tú metes un café molido en agua durante, no sé, días, ¿sí? Una parte se va a disolver, pero otra parte se va a quedar dentro de, bueno, en su estado sólido, ¿no? ¿Qué significa esto? Que realmente a la hora de nosotros preparar café utilizamos el agua como un disolvente para poder arrastrar lo mejor de este café sin pasarnos. Ese es el juego. Porque al final el café podríamos decirlos que es como un trocito de madera con sabores, ¿sí? Entonces los sabores queremos sacar, pero la parte de la madera lo queremos dejar intacto, ¿sí? Que no nos afecta, porque la madera nos va a dar sabores más astringentes, más amargas, etc. ¿Vale? Más o menos se considera que el 30% del café que tenemos tostado es soluble. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente tú dejas esto durante mucho tiempo en contacto con agua y no todo se va a disolver. Esto hay que tener muy en cuenta. El agua en este caso va a hacer que tú también puedes disolver más o menos sabores de tu propio café. Entonces el agua con más minerales, menos minerales, afecta directamente en cómo tú extraes los sabores del café, ¿sí? Ese es el concepto número uno que hay que entender. Pero antes de entrar más en este tipo de ciencia, me gustaría, sale así, no sabía, deciros, sí, que esto va a ser un poco la charla, 20 minutitos más o menos, cuál es el sabor en el café y cómo lo tenemos que extraer, cuál es el agua ideal para el café, los TDS, ahora suenan quizás un poco raro, pero os va a quedar muy claro rápidamente, en el espresso y los TDS en una infusión de café. El laboratorio sensorial, os voy a decir un ejercicio, cómo puedes vosotros en vuestros laboratorios, en vuestras casas, experimentar con diferentes aguas y un café para entender los cambios organolépticos que hay cuando haces una cata, ¿sí? Y eso va a ser muy interesante para hacer juegos con los clientes, con vuestro equipo, para entender realmente cómo influye el sabor del café utilizando aguas diferentes, ¿ok? Primero resumir un poco para los que quizás no somos del sector de café, el sabor de café puede ser todo lo que ves ahí, ¿sí? Aromáticamente tenemos componentes que tú puedes encontrar en el café simplemente porque el origen te lo da, la variedad te lo da, la manera de procesarlo te lo da, etc. Pero aparte de los componentes aromáticos, lo que también tenemos son componentes de gustos, lo que percibimos en nuestra lengua, ¿sí? Entonces lo que tú percibes en la lengua
Este es un dibujo que es muy antiguo, es decir, ahora hay muchas discusiones sobre qué realmente se siente, ¿no? Esos gustos en cada región. Pero si haces las pruebas como hacemos en los exámenes de cata o en el tema de la calibración de la cata, si haces las pruebas, te das cuenta que realmente la acidez te vibra más aquí en los laterales. También quizás en otros lados, pero más en los laterales, ¿sí? Si... a ver. Es que me estaba desconcentrando. Si quieres puedes enfocar solamente en mí, ¿sí? Y luego este ya lo pongo... ¿sí? Bien. El amargor está claro que se siente en el medio de la lengua, ¿sí? Tirando incluso hacia atrás. El ácido en los laterales en muchas ocasiones. Lo dulce y salado más en la punta, ¿sí? Pero el hecho de utilizar diferentes aguas con un mismo café, una de las cosas que más modificas con esta agua es justamente esta parte. ¿Sí? Es decir, luego lo vamos a ver, pero los gustos son los que van a cambiar cuando tú cambias el agua, ¿sí? Sobre todo. Pero eso voy a explicar luego en detalles. Bueno, un poco resumido, de dónde vienen los sabores, por supuesto, de la planta, del origen, del clima sobre todo que hace en los países de origen, y sobre todo una cosa que se llama la selección de este grano. Luego el tostado, diferentes tipos de tostados van a tener diferentes tipos de café y diferentes tipos de solubilidades, es decir, como ya antes he dicho que el 30% de tu café se puede disolver en agua, ¿sí? Si tú tuestas más o menos, también esto va variando, ¿vale? Puede ser que puedes disolver más con un tueste más oscuro y quizás menos con un tueste más claro, ¿vale? Eso es muy importante tener en cuenta. Otro origen del sabor de café, eso es una presentación muy antigua porque ese es mi hijo cuando era pequeñito, ahora ya tiene 5 años, pero bueno, factor muy determinante es la manera como nosotros trabajamos este café, ¿vale? Diferentes métodos, diferentes sistemas, diferentes extracciones. Esto, por ejemplo, ahí es un espresso dividido en varios estadios y así puedes entender muy bien hasta qué punto puedes disolver este café para que te sepa bien, ¿sí? Ese es el juego en general. Y por supuesto también la limpieza, los que trabajan con máquinas de espresso han visto estos tipos de cosas en muchas ocasiones, ¿vale? Pero esto también influye directamente en el sabor del café. Y aunque quizás ya llevamos un tiempo, realmente hacer la prueba de hacer un café con un equipo sucio en uno limpio es muy interesante porque los sabores de amargos, los sabores de tostado, los sabores de metal, realmente los puedes empezar a reconocer muy bien. Y ese es uno de los problemas mayores hasta hoy, que estamos ya avanzando mucho en el sector de café, pero realmente muchos tienen este problema todavía, y me incluye a veces yo, es decir, dentro de una formación estamos con un montón de gente, estamos haciendo cafés, luego quizás no todos lo han limpiado bien, el día siguiente lo pruebas y dices, pero aquí hay un problema, no hemos limpiado bien, ¿no? Nuestra maquinaria. Pero, por supuesto, aparte de todo eso lo que vimos anteriormente, el agua va a tener un gran impacto. ¿Cuál es supuestamente el agua ideal para hacer un café? El agua ideal para hacer un café es un agua primero de todo que no tenga sabores, ¿sí? Que no tenga, el agua tiene que ser realmente limpio de sabores. Piensa que el agua viene probablemente de las montañas, ¿no? O de la lluvia, y cuando entra en contacto con el suelo realmente va a arrastrar ya, ¿no? Sabores de tierra, sabores de metal, sabores de los minerales, etc. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que, aunque tomas un agua, entre comillas, bueno, muchas veces las aguas del grifo, las aguas, ¿no? que salen en nuestras casas, van a tener algún tipo de sabor, ¿sí? Y directamente ese sabor puede afectar también nuestra infusión, nuestra bebida de café. Uno de los anécdotas curiosas que me ha pasado un día, porque a veces pensamos que el agua de botella siempre está bueno y no tiene sabores malos. Tengo 2 casos que me pasaron que realmente me han impactado. Uno fue en Barcelona, fui a una tienda, un supermercado de alimentos, compré una botella de 5 litros de agua, ¿sí? Y lo empecé a probar, lo tomar en casa, y de repente yo notaba un sabor a fresas, ¿sí? Dentro de este, entonces yo ya casi estaba pensando, es tiempo para ir al hospital, para ver si todo está bien con mi cuerpo, con mi mente, porque estoy sintiendo sabor a fresas en el agua, ¿vale? Entonces digo, no le voy a echar mucha más importancia. Un par de semanas después, otra vez compro esta misma marca, ¿sí? Y otra vez me pasó.
Entonces digo, pero no, eso no puede ser. Esto ya, esto no es coincidencia, ¿no? Que tiene un sabor frutal, literalmente, ¿vale? Entonces, un par de meses después, por casualidad, tenía que hacer una consultoría para una empresa grande de café y también tienen agua, entonces ya sabrán qué tipo de empresa es. Pero esta empresa, bueno, hablando con los señores que trabajaban con el tema del agua, me decían, porque yo preguntaba eso, ¿no? Digo, mira, puede ser que el agua tiene un sabor a fruta, ¿sí? Y me decían, sí, ese es uno de los defectos comunes que existen cuando hay contaminación entre el plástico y el agua. Dentro de la envasadora, cuando el plástico no está bien hecho, etcétera, etcétera, puede pasar esto. Yo digo, bueno, entonces tan mal no estamos, no tengo que ir al doctor, estoy bien, ¿no? He percibido una cosa que normalmente no nos damos cuenta. Pero realmente no es que solo el agua de botella va a estar bueno, no, también puede tener efectos. Y el segundo caso fue en Colombia. En Colombia me di cuenta que muchas aguas de botella son aguas no de una fuente, pero son aguas osmotizadas, ¿sí? Entonces son aguas donde ellos mismos, de la lluvia, donde ellos mismos quitan todos los minerales y esta agua te lo ofrecen en botellas pequeñitas, ni grandes, lo que sea. Ellos no ponen una fuente, simplemente ponen agua, no sé cómo lo ponen, pero agua destilada, agua embotellada, agua potable, lo ponen así muy general. Pero algunas de esas botellas realmente, o los aguas, tenían sabor a tierra, pero muy, muy marcado y sucio, ¿sí? Agua potable filtrada. Correcto, agua potable filtrada, eso es lo que ponen. Y entonces, bueno, era agua, quizás más o menos, pero no sé qué ha pasado durante la fabricación, quizás no han limpiado los filtros o cualquier cosa, y estas aguas sabían realmente a tierra. Digo, wow, os lo digo simplemente porque no todas las aguas de botella van a ser mejor, ¿sí? Entonces puede pasar también esas contaminaciones. Eso solo hablando del primer punto. Siguiente punto es química, entonces yo no voy a entrar allá, pero se considera que teniendo 0,2 de cloro, un TDS, ¿qué significa TDS? La cantidad de sólidos que están disueltos en un líquido, o en un agua en este caso, ¿sí? En inglés sería Total Dissolved Solids, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo evaporo todo el agua, ¿sí? Lo que me queda es un polvo, ¿sí? Un polvo blanco. Y este polvo blanco son minerales, es calcio, magnesio, silicio, sodio, lo que sea, ¿sí? Pero este polvo se considera como el residuo seco, que puedes leer en las botellas, puedes poner residuo seco, 150 miligramos por litro, por ejemplo. Otra manera para definir esto es decir TDS, Total Dissolved Solids, de 150. ¿Vale? Entonces son dos maneras para decir lo mismo, pero es la dureza de tu agua. ¿Ok? Pero es la dureza de los minerales en total, no es la dureza de un mineral en concreto. La dureza de minerales en concretos vemos luego después, ¿sí? Que es por ejemplo dureza de carbonatos y luego ahí hay otro tipo de medición para poder conseguir saber cuánto dureza tiene y los carbonatos se considera como el calcio y magnesio y muchas veces queremos medir esto porque podemos de esta manera proteger nuestras máquinas para que empiece a calcificar, digamos, el agua dentro de la máquina, ¿sí? Y los que trabajan con máquinas otra vez, saben exactamente que en algunas regiones eso es un problema muy, muy grave. Entonces, aparte del sabor, lo que se intenta es disminuir problemas técnicos con nuestras máquinas, ¿vale? Que tenemos ahí también, dureza total, otra medición para decir lo mismo que TDS, pero con otro tipo de químicos, ¿no? Para llegar a un número de dureza total. Luego tenemos el pH, porque muchas veces hablamos de pH confundiéndolo con dureza y hablamos de esas dos cosas mezclado, ¿no? Pero pH realmente es, bueno, la acidez, entre comillas, de tu agua. En general, en la naturaleza, todo tiende a ir a un pH neutro. Es decir, 0. Pero cuando tú empiezas a cambiar cosas con esta agua, este pH puede empezar a desbalancear y puede empezar a ser menos o mucho más, ¿vale? Entonces aquí en este caso se considera o se recomienda, ¿no? Un pH neutra. Este de pH es muy importante porque muchos fabricantes, por ejemplo, de filtro, ¿sí? Y depende del agua que metes en el filtro, modifica el pH de tu agua. Y el pH de tu agua puede conseguir o puede provocar incluso que consigues aguas muy ácidas y esto provoca corrosión y esto lo puedes ver claramente cuando
Bueno, extremos casos es cuando ya la caldera tiene agujeros, pero si no, otros casos es cuando empieza a tener otros colores, ¿no? Un color marroncito, un color, no, perdón, azul, ¿sí? Alrededor de los tubos, donde están las conexiones de los tubos, empiezas a ver, bueno, cambios de colores. Pero ¿qué pasó aquí? Eso es porque de alguna manera se ha modificado el pH, ¿ok? Y bueno, el tema de los sabores y olores, parece ser que también el agua, la industria del agua, tiene su rueda de olores y sabores. Eso es algo que es interesante de analizar, ¿sí? Pero quizás lo mismo que el cacao, que el café, el agua también tiene su abanico de sabores que puedes encontrar. Algunos son más dulces, más ácidos, más amargos, ¿sí? Esto es, ahí tomando un buen agua, salud. Estaba haciendo el análisis a ver qué tal. Bien. El tema de la solubilidad realmente es algo que tenemos que entender muy bien como baristas, como profesionales en el sector de café. Antes ya lo he mencionado un poquito, pero realmente del propio café solamente una parte es soluble y puedes arrastrar, ¿ok? Esto hemos dicho anteriormente. La idea es que, bueno, aquí por ejemplo dicen que 74% de este grano no es soluble. Pero yo he hablado una vez con unos industriales que hacen café soluble, ¿sí? Que hacen café, digamos, instantáneo, y ellos llegaron, ¿sí? A sacarle de este café hasta 35% de cosas sólidas, lo consiguieron arrastrar. Es decir, utilizan técnicas tan agresivas, ¿sí? Que pueden aprovechar, entre comillas, mucho más este café. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es decir, hago alguna técnica para poder exprimir este café a tope y sacarle todo lo que tiene. Porque en teoría lo que buscan allá en esta industria, ¿qué es? ¿Qué buscan? Rentabilidad. Entonces, si tú de un kilo de café solo aprovechas, entre comillas, 20% o aprovechas 35%, es mucho más interesante aprovechar 35%. ¿Sí? Porque al final de todo, el café soluble, ¿sabéis qué es? Café soluble, mira, vamos a ver, es el TDS de mi café. Es decir, yo tengo una cierta cantidad de sólidos disueltos en este café, en este líquido. Sé que es muy técnico, pero lo quiero hacer porque así los que ya llevan un tiempo, pueden pensar y no se duermen. El tema es que piensa lo siguiente, si tú tienes un café, ¿sí? Evaporas todo el agua de este café, ¿qué te va a quedar ahí abajo? Polvo, café soluble. Primero hacen la extracción y luego deshidratan. Primero hacen un café y luego deshidratan. Ese es el sistema de hacer café soluble. ¿Se entiende? Es decir, un café soluble era en su día un café, al quitarle todo el agua, lo que te queda son este polvo. Pero es lo mismo que hablamos de aquí, ¿eh? Realmente es el residuo seco del agua es esto, pero el residuo seco de un café es el café instantáneo. ¿Sí? Es algo interesante para entender. Por eso este concepto es muy importante. Solamente os lo digo por lo siguiente que es, ¿cuál es la... Este hemos visto... Vale, este es quizás un tema también interesante. Cuando nosotros, como baristas, somos capaces, ¿sí?, de disolver más o menos el 20%, 22% del café que tengo en mi máquina, en mi cafetera de filtro, en mi máquina expreso, si yo consigo de alguna forma disolver más o menos el 20%, ¿sí? Y es fácil de recordar porque es como la regla esta de 80-20, ¿no? Entonces, más o menos el 20%, está comprobado por varias pruebas que estamos obteniendo un sabor más balanceado.